creo que fueron 40 pesos. Entonces, a continuación vamos a hablar un poco, ya les decía, de las generalidades sobre el grupo amida, ¿sale? Que recuerda, es el grupo que prácticamente van a ocupar ustedes, ¿no? Por cuestiones de practicidad, de menos toxicidad, de buena eliminación y etc, etc, etc. Dentro de este grupo hay anestésicos que van desde los más, por decirlo, más débiles, entre comillas, y lo digo así, hasta un grupo muy potente, ¿no? Entonces vamos a analizar todo ese abanico y trataremos de estandarizar primero cuál es la indicación para cada procedimiento y sobre todo vamos a hablar las dosis tóxicas, ¿no? En las duraciones. Entonces, bueno, vamos, y si en este estudio se hará un estudio de ellos, considerando los siguientes aspectos, ¿no? Que no solo es vaya a decirles, pongan esto, pongan el otro, sino tratar de, obviamente siempre les he dicho, que ustedes sean profesionales en lo que hacen. Porque, pues, para decirles, si viene con un dolor de muela por caries, ponles anestésico. Si viene por una amalgama, ponle esto. Si pone esto, ¿no? Entonces, no, porque entonces serían empíricos y yo estaría faltando a esta situación. Lo que necesitamos, la diferencia, es que ustedes conozcan las bases científicas, teóricas, de lo que están haciendo, ¿sale? Ahora, recuerden, ahora con la nueva, esta nueva vertiente de la estomatología mínimamente invasiva, donde se trata de menos, entre menos lastimar el tejido sano y demás, bueno, técnicamente el uso de los anestésicos cada vez es menor. Debería de ser así. La realidad es que pues todavía, ¿no? Pero yo siempre, aquí el asunto, como yo siempre les he dicho, tanto para mandar un analgésico, una AINES, un antibiótico y demás, entre menos mejor. Entre menos medicamentos le manden a su paciente, le van a hacer un gran favor, tanto a su hígado, pero sobre todo a sus riñones. Y sobre todo a pacientes que tienen ya polifarmacia. Entonces, ¿no? Ya de por sí toman muchos medicamentos y que luego todos ustedes le pongan otra cosa, pues no. Entonces, bueno, vamos a ver qué aspectos vamos a considerar. Primero, las concentraciones de las distintas soluciones. Los anestésicos, para su aplicación, van a estar en una solución. En una solución. ¿Qué quiere decir? Que es normalmente agua inyectable, donde la sal del anestésico se disuelve. Aquí, ojo, muy importante, ¿eh? Estos anestésicos, como están en soluciones, deben, acuérdate que entre las soluciones desde el punto de vista de presentaciones o de presentación farmacológica, son los medicamentos más inestables. ¿Qué quiere decir? Que fácilmente se puede alterar su conformación química del medicamento que vamos a administrar, del fármaco que vamos a administrar. La más estable, sin duda, son las pastillas y las grajeas. Las más lábiles o más débiles son las soluciones. Entonces, ojo, aquí deben de tener mucho cuidado que los anestésicos que ustedes compren no estén expuestos al sol, al calor intenso e incluso a la luz radiante. Muchas veces pensamos, ay, pues dice el doctor que al sol, pero pues la luz de las lámparas no pasa nada, ¿no? Todas estas luces LED, fluorescentes, halógenas, emiten cierto rango de radiación y también tienen un efecto fotosensible. ¿Por qué voy a esto? Porque luego digo, a veces nos vamos haciendo pues sí, ¿no? Con cualquier trabajo vas encontrando la manera y vas teniendo ciertos vicios para hacer las cosas. Entonces ustedes tienen su cajita, van a tener su cajita pesquerita o su cajita toda chida, linda, mona, donde transportan sus cosas, y entonces muchas veces ahí tienen los cartuchos de anestesia. Entonces cometen el error, por ejemplo, de tenerlos siempre muy a la mano y expuestos al sol. Entonces, esos anestésicos corren el riesgo de que puedan modificarse estructuralmente su formación química y generar un metabolito tóxico. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿sale? Preferentemente, yo lo que les recomiendo, cómprense, o sea, tienen su cajita pesquerita, cómprense un estuche de plástico completamente de estos de topper o de lo que sea que es de plástico no transparente y ahí transporten sus cartuchos.
Una hielera y de paso. Pues ese es para lo que piensan que uso la caja pesquera, para lo que realmente ocupo, para una hielera y una agüita consagrada, ¿sale? Entonces yo les recomiendo que utilicen una cajita, un estuche de plástico no transparente, donde ahí tengan sus anestésicos. Ya solamente lo saquen para poder trabajar, ¿sale? Así, anestésicos, Abner, vamos a hablar de los anestésicos. Entonces, vamos a hablar cómo vienen en concentración estos anestésicos, dependiendo cada marca. Luego, vamos a hablar cuáles son cuántos miligramos de anestésico local tiene cada solución. Normalmente, a veces son estándar, pero dependiendo del anestésico, sí varía sustancialmente, ¿sale? De cada tipo de anestésico a cada tipo de anestésico. Aquí esto es importante. Vamos a hablar de cómo se calcula los miligramos de anestésico local que tiene cada cartucho de acuerdo a su concentración. Normalmente la concentración de los anestésicos, vamos a ver que, así te lo dice, está en una concentración al 2, al 3 o incluso al 4%. Al 4%, perdón. Al 4%. Los 2, 3 o 4%, no varía más. La gran mayoría de los anestésicos van a estar en una concentración al 2%. Muy pocos al 3 y prácticamente uno se encontrará al 4%. Recordemos, ojo, estas concentraciones no es que uno sea más potente que otro por ser 4, por 3 o por 2, depende la posología de cada anestésico, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a tener entendido esta parte de cómo se dan las concentraciones de los anestésicos disponibles en el mercado. Luego, esto es importante, miligramos de anestésico local que se puede infiltrar en un individuo por kilo de peso. Aquí, ojo, vamos a tener precaución evidentemente en los pacientes pediátricos, claro que sí, evidentemente, pero también en los pacientes adultos, ¿no? Porque nos vemos grandosos, frondosos y con buen cuerpezote, quiere decir que te puedo colocar toda la caja de anestésicos, ¿no? Hay una dosis máxima, ¿sí? O sea, aunque lo vamos a calcular por kilo de peso, pero hay una dosis máxima, no porque yo pese 70 kilos y el otro paciente pesa 120, al de 120 le puedo poner 15 cartuchos de anestésico, ¿no? Que hasta también es una aberración, pero bueno, ¿sale? No, no es así. Hay una dosis que se calcula por kilo de peso, pero también llegamos a una dosis máxima de miligramos, que aunque exceda el peso corporal, ya no podemos poner más allá de esa cantidad, porque si no llegamos a la toxicidad y entonces siempre podemos tener problemas. Entonces, hincapié importante con los pacientes pediátricos, pacientes adultos hasta cierto peso corporal y con los pacientes de nuestros viejitos, nuestros abuelitos. Siempre, ¿por qué? Extremos de la edad, en cualquier tipo de medicamento que administramos, el problema tiene que ver con la capacidad de metabolización y eliminación. Pacientes pediátricos, pacientes adultos mayores, en pacientes pediátricos sus mecanismos son deficientes porque están muy agarrando la onda en desarrollo. Pacientes adultitos, ya abuelitos, sus mecanismos ya están gastados y entonces pueden generar alguna lesión por esto. ¿Sale? Permítame tantito. Entonces, otra vez, volvamos serios. Ahora, aquí fíjate, vamos a ver esta parte, ya se los puse aquí, la duración del efecto anestésico a nivel pulpar y en tejidos blandos, tanto en soluciones con y sin vasoconstrictor. Cuando ustedes van a necesitar una terapia pulpar, pues cuando hacen endodoncia, ¿sale? Entonces, si algunos de ustedes ya hicieron endodoncias, bueno, supongo Jorge Luis ya había hecho endodoncias, ustedes no, apenas van a aprender,
Si alguna vez le hicieron ya a algunos de ustedes una endodoncia, pues saben que se tiene que hacer una infiltración directa en la cámara pulpar del anestésico para poder extraer todo el nerviecito del pobre diente, ¿no? Entonces, debemos de tener un anestésico bastante y adecuado, porque, y aparte, ¿no? Pues para evitar la mayor cantidad de dolor, ¿no? Entonces, cuando hablemos de la duración y el efecto anestésico va a ser dispar. Un anestésico puede ser bastante, muy bien efectivo en tejidos blandos, es decir, en el del tejido periodontal, ahí en la manera específica para hacer una amalgama, etc., etc., o, pero puede tener una muy baja nivel para, a nivel de tejido pulpar, ¿sale? Entonces, vamos a analizar estas dos cuestiones en efectividad para que, aquí acuérdate, lo que buscamos es que ustedes puedan tener la menor, una mayor duración con el bloqueo inicial durante su acto quirúrgico. O sea, que no tengan la necesidad de estar dando refuerzos, ¿sale? Porque pues, también eso implica mayor estrés para el paciente, implica retardo para ustedes. Entonces, lo que buscamos entonces es que ustedes sepan qué anestésico les favorece para poder trabajar su campo, su acto quirúrgico de una manera no interrumpida, no interrumpida, ¿no? Que lo trabajen parejito, ¿no? Y que les dé el tiempo necesario, pero también que no anestesien al paciente 4 horas después de que salió del consultorio. Y dice acá a otra, un efecto vasodilatador. Algunos anestésicos tienen este efecto per se propio, ¿sale? Entonces, aquí, el aplicar solo el anestésico sin vasoconstrictor nos va a generar incluso mayor riesgo de sangrado local. Y bueno, tampoco estamos hablando de que se va a vaciar el paciente, ¿no? De que ya va a haber un sangrado y va a dejar ahí media vida, no. Acuérdate que esta parte del sangrado tiene que ver con la limpieza del acto quirúrgico, que ustedes puedan ver, ¿sale? Que esté sangrando mucho el campo quirúrgico les impide realizar las intervenciones de manera eficaz porque tienen que ver qué hacen, qué cortan, qué suturan, qué mueven. Entonces, bueno, algunos anestésicos tienen este efecto antagónico, sobre todo cuando se aplican de manera simple, cuando no se aplican con vasoconstrictor. ¿Sale? No sé, ¿alguna duda hasta aquí? No, doc. ¿Sale? Pues vamos, seguimos. Luego, No le puede regresar tantito, por favor. ahí está. Ya, doctor, gracias. Sí, ok. Entonces pasamos. Entonces, ay, para, estrabó, espérame, que agarre. Ahora, ya estrabó. A ver. Acá. Ahora, dice, fíjate, entonces, ahora, lo primero que tienen que saber, prácticamente todos nuestros anestésicos están presentes en una presentación de 1.8 centímetros cúbicos de anestésico. O sea, cada cartuchito tiene 1.8 centímetros cúbicos. Esa es como quien dice la medición estándar, prácticamente. ¿Sale? Ahora, dice acá, los miligramos de anestésico que contiene un tubo de anestesia se calcula multiplicando la concentración por el volumen del tubo, que es de 1.8 centímetros cúbicos. ¿Por qué es importante esto? Ustedes dirán, bueno, este cuate nomás quiere matemáticas y nos quiere hacer cuentas, primero con lo de las dosis pediátricas y ahora quiere que calculemos acá. Acuérdate que hemos hablado que hay dosis máximas en miligramos que antes de generar toxicidad. ¿Vale? Entonces, es algo que tú debes de saber. No digas, pues ya le puse 5 cartuchos. No, ¿cuántos miligramos le pusiste? ¿No? Que digan, pues ¿cuántos cartuchos llevas? Pues ya llevas 4. Ajá, ¿y eso qué?
Pueden ser 4 con concentración más baja y no llegas a la dosis tóxica. Pueden ser 4 con una concentración más alta y ahí estás llegando a la concentración tóxica. Entonces, evitémonos esta parte, por favor. O sea, si bien podemos hacer una correlación, claramente que sí, sí lo podemos hacer, pero lo importante es que ustedes comprendan y entiendan que cuánto es la cantidad de miligramos que están administrando por cada cartucho que infiltran en un paciente, para así estar al pendiente y conscientes de cuánta dosis están llegando y evitar que haya toxicidad. Eso es lo importante, evitar toxicidad. Si bien es difícil, es muy difícil que haya toxicidad por ese tipo de medicamentos, pero sí lo hay. Y entonces, como siempre les digo, cuando decían mis maestros, cuando hay la posibilidad de algo, hay que estar al pendiente de y evitar que suceda. Entonces, esto sucede conociendo. Entonces, aquí dice, los miligramos, vamos a multiplicar la concentración en la que viene ese cartucho en particular, multiplicándolo por el volumen. Y entonces, dice acá, si una solución anestésica se ha hecho con un anestésico en una concentración al 2%, ¿qué significa esto? Que cada cartucho va a tener aproximadamente 20 miligramos por centímetro cúbico de solución. Lo multiplicamos por 1.8, que es la capacidad que tienen los tubos o cartuchos de anestesia, lo que nos da un valor de 36 miligramos. ¿Qué quiere decir? Un cartucho, un tubo de lidocaína al 2% tiene aproximadamente 36 miligramos de lidocaína. ¿Sale? Entonces, en este caso, el ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? Entonces, muy sencillo, muy simple, no le estoy metiendo tanto chiva, pero sí es importante que lo tengan muy presente para el momento de, sobre todo cuando hacen infiltraciones múltiples en procedimientos quirúrgicos, algo complicados. Doc, pero los 20 miligramos se refieren o sea, no, es que no sé de dónde salieron, o sea, es por el 2% de concentración que Ajá, tiene el anestésico. ajá, exactamente. O sea, quiere decir que cuando hablamos del 2%, quiere decir que si tú tuvieras una solución, acuérdate, normalmente lo que va a pasar es que, por ejemplo, en un litro, o sea, en 1000 mililitros de solución, ¿vale? Una concentración de 2% es algo así como que en estos 20 en un litro de anestésico, por ejemplo, de anestésico, si tuvieras ahí tu garrafa de anestésico, dices, Sí, aquí en pues esta tiene que solución de ser 20. agüita, ajá, vas a colocar aproximadamente, déjame hacer el cálculo, ajá, 20 miligramos, 200 miligramos, perdón, 200 miligramos en un litro. Haces la conversión hacia pequeña fracción, si tú agarras solamente 1 mililitro o 1 centímetro cúbico, le estás dando 20 Sí, miligramos. 20. ¿Sí me explico? Uh-huh. ¿Sale? Sí. Ah, ok. Sí, porque Sí, Doc. así hacen los farmacéuticos, hacen las preparaciones a gran volumen y obviamente, acuérdate que como hablamos de solución, químicamente en una solución, cuando tú disuelves en un solvente un soluto en una solución, se hace una dispersión homogénea. Es decir, cualquier parte de esa solución va a tener la misma concentración, a diferencia de una solución heterogénea. Entonces, como las soluciones de anestésicos, valga la redundancia, para lo tengo que explicar así, son homogéneas. No importa que prepares 1 litro, 10 litros, 1000 litros de anestésico, si lo disuelves una cantidad constante de anestésico en ese 1000 litros de agüita, cada pequeña porción va a tener la misma concentración, ¿sale? Entonces, normalmente, aquí lo que estoy explicando es que el fabricante te va a decir a qué concentración está tu anestésico. Si es al 2%, quiere decir que cada centímetro cúbico trae 20 miligramos. Si por alguna razón hay unas presentaciones al 3%, perdón, quiere decir que en un centímetro cúbico va a traer 30 miligramos. ¿Sale? Si es al 4%, pues va a tener 40 miligramos. ¿Vale? ¿Sí me explico? Sí, Doc. Entonces, Sí, tú calculas, lo multiplicas esto, ¿vale?
¿no? Los 30 miligramos, la concentración, o los 40 o los 20, dependiendo de la concentración, por el volumen que tiene el cartucho. El volumen normalmente siempre sí es estándar. No hay cartuchos de 3 centímetros cúbicos, ni de 4, ni de 5. Normalmente algunas, por ejemplo, algunas soluciones anestésicas como la mepivacaína, la lidocaína, sí venden frascos así de 50 o de 70 mililitros, pero esos frascos se utilizan sobre todo para procedimientos, por ejemplo, para extraer una uña, para bloquear la piel, o sea, no son de índole estomatológico, o sea, ¿por qué? Porque tampoco venden las agujas hipodérmicas. Entonces, ustedes no van a ocupar esos frascotes. Lo que ustedes siempre van a ocupar son cartuchos que traen la misma cantidad. Lo que varía va a ser la concentración y por ende va a variar la cantidad de miligramos que trae cada cartucho. Y reitero, ¿cuál es la importancia para saber esto? Pues para que tú sepas, si estoy administrando un cartucho de articaína al 4%, quiere decir que estoy administrando 4 por 1.8, es aproximadamente, a ver, déjame hacer mi cuenta, son 40, como 72 miligramos aproximadamente de articaína por cartucho, ¿sale? Pero si tú administras un cartucho de lidocaína al 2%, estás administrando 36 miligramos. Si administras un cartucho de mepivacaína al 3%, estás administrando 54 miligramos. Y por ejemplo, en el caso de la mepivacaína hay diferencias sustanciales. Con vasoconstrictor viene al 2% y sin vasoconstrictor viene al 3%. Entonces la cantidad de anestésico es completamente diferente, ¿no? Administras un cartucho de 3% y administras 18 miligramos más comparativamente a lo que administras con un cartucho de 2%. O sea, esta es la importancia de saber estas cuentas, no nada más porque los quiera yo poner a contar. ¿Sale? Entonces, ahora bien, dice, primero, aquí esto es importante, debemos de saber cuánto es la dosis máxima que se puede inyectar a un paciente por kilo de peso. ¿Quién nos dice esto? Pues la posología, en las indicaciones específicas de cada anestésico. Yo aquí les voy a decir los más comunes, pero evidentemente pues, pasarán los años, pasarán los días, no sé, no como canción, pueden salir diferentes y nuevos anestésicos y entonces es su deber investigar esta situación, ¿no? Como lo hablamos con los AINES, como lo hablamos con los antibióticos, cada medicamento tiene cuánto es la dosis máxima por kilo de peso. Aquí, y acuérdate, esto aplica incluso para los adultos, no solo para los niños, ¿sale? Por estas cuestiones de la toxicidad. Y entonces, por ejemplo, dice, para la lidocaína, la dosis máxima es de 4.4 miligramos por kilo de peso. 4.4 miligramos de kilo de peso. Y entonces, según esto, a una persona de 10 kilos, ¿no? Un paciente pediátrico, se le pueden infiltrar como máximo 44 miligramos de lidocaína. Estos 44 miligramos están contenidos en un tubo de cualquier solución que esté al 2%. Porque, por ejemplo, acá, fíjate, la lidocaína al 2%, la multiplicamos por 1.8, son 36 miligramos. ¿Cuánto le toca al paciente? 44. Entonces, prácticamente con un cartucho, con un tubo, estás llegando a la dosis máxima que le puedes administrar a un paciente pediátrico de 10 kilos. ¿Sale? Ustedes, bueno, los que en pediatría, cuando ustedes llegan a la clínica de pediatría y licenciatura, creo que lo que más que pueden atender es a partir de niños de 10 años o de 8 años. No les piden, creo que niños muy chiquitos. Entonces, normalmente, aquí hay que tener en cuenta que pueden pesar más allá de los 10 kilos, ¿no? Pero si alguno de ustedes quiere estudiar odontopediatría, quiere ser odontopediatra o como se dice hermosamente, quieren estudiar chilliatría, aquí sí, ustedes van a tener incluso pacientitos desde recién nacidos. ¿Sí? La estomatología pediátrica aplica desde recién nacidos. Y entonces, si en algún momento tienen que hacer algún procedimiento estomatológico en un paciente que pese 5 kilos, pues implica mucho la importancia de calcular esta dosis correcta en cantidad de anestésico que le van a colocar a este pacientito. ¿Sale?
Entonces, por eso la relevancia. ¿No sé? Aquí, entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esto. Porque muchas veces les digo, a veces pensamos que es anestésico. Ingue su madre. Y más cuando hacen pulpotomías o pulpectomías, pobres chamacos, no hacen bien, no le hacen bien la infiltración, y les quieren estar pone y pone cartuchos. No, hay que tener mucho cuidadito. Y por eso les reitero, hay que tener siempre en consideración qué tipo de cartucho y a qué concentración le vamos a aplicar. Porque le estás aplicando al 2% y le aplicas al 3%, es una diferencia sustancial. Misma unidad de cartuchos, sí. O sea, tú administras 2 cartuchos de al 2%, son 76 miligramos, 76 miligramos, 72. Administras 2 cartuchos al 4%, ya son 144. Y son los mismos 2 cartuchos, pero varía la concentración. Entonces no se dejen guiar solamente por el número de cartuchos, es por la concentración de cada cartucho y la dosis máxima de cada tipo de anestésico. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, su silencio me tranquiliza. Oh, Vale, vamos a hablar entonces ahora sí de lo chido del asunto. Nada, todo es chido, pero vamos a meternos más en materia. Vamos a hablar de los anestésicos del grupo amida, les había dicho, porque es el grupo más chido, más eficiente, y si lo estoy procesando. La base de información ha sido actualizada. Ya imagino a Isis con su carita, sus ojitos en tono huevo. ¿Han visto la de Lucy, la película Lucy? Así, ¿no? Cuando la conectan a la computadora, así está en estos momentos Isis. ¿No? Ándale, ojitos de huevo. Entonces, les decía, son los más chidos por la cuestión de la menos toxicidad. ¿Sale? Lidocaína. Lidocaína. Es el primeritito que vamos a ver. La lidocaína tiene una excelente eficacia y seguridad a tal punto que se le considera un prototipo de anestésico local. Muy ampliamente usada. La lidocaína, incluso en cuestiones médicas, quirúrgicas, prequirúrgicas y demás, muy top, muy chida, muy eficaz, muy buena. Antes aquí, no sé, la hacía mucho AstraZeneca, la lidocaína, pero después cerró su fábrica y dejó de venderse. Y un tiempo dejó de venderse la lidocaína y creo que ahora otra vez ya la encuentran para cartuchos dentales. Sí, porque AstraZeneca la tenía, sacó cerró su fábrica aquí y dejó de haber un buen rato la lidocaína para infiltración estomatológica. Aquí, ojo, pero un gran problemita de la lidocaína. La lidocaína es un medicamento inotrópico positivo. Y eso, inotrópico, me faltó la O, inotrópico positivo. Entonces ustedes dirán, eso lo será usted, doctor. Cuando hablamos de fisiología, bueno, cuando ustedes hablaron de fisiología cardíaca, espero, y cuando hablamos de anatomía en el corazón, decíamos que una de las funciones de nuestro corazón al momento de su latido tiene varias características, que es el vapnotropismo, cronotropismo, dromotropismo, y una cosa es el inotropismo. El inotropismo es una cualidad de nuestro corazoncito que tiene para poder latir con una cierta fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu corazón late con mayor fuerza dependiendo de las necesidades. Entonces, cuando ves a tu crush es inotrópico positivo. Es cronotrópico e inotrópico. Crono aumenta el ritmo cardíaco, ves a tu crush y y se vuelve inotrópico positivo porque no solo late más rápido, sino late con mayor fuerza. Tú dirás, ¿a poco hay momentos en el que el corazón late más rápido y con menos fuerza? Sí, también hay opciones, ¿no? Es una combinación ahí de preguntas, de palabras que espero que se les hayan resuelto en fisiología. Entonces, la lidocaína es un medicamento que es inotrópico positivo. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la fuerza de contracción cardíaca cuando es administrada de manera intravenosa o intravenosa o de manera intraarterial, obviamente, o en las arterias, ¿no? En la torrente circulatoria.
Entonces, de hecho, la lidocaína se utiliza en las cuestiones de, en ATLS, en Advanced Drive Life Support, se ocupa para tratar de que el paciente deje de estar en alguna bradicardia, bradiarritmia o taquicardia ventricular, o sea, que haya alteraciones del ritmo. Entonces, al paciente se le pone lidocaína y pues, se regula su ritmo cardíaco. Eso es en pacientes con problemita del corazón, ¿no? Alguna situación en particular. Paciente normal, paciente sano, chido, así joven, en look, guapo, encantador como ustedes, si tú le colocas lidocaína directamente en la sangre, va a generar una arritmia cardíaca. Entonces va a empezar a latir más duro su corazón y puede correr el riesgo de un paro cardíaco por sobreexcitación, por bloqueo de la fibra cardíaca. No es para espantarlos, para nada, no es para espantarlos. Simplemente que ustedes tomen la precaución de no pincharlo cuando administran lidocaína en un vasito, porque entonces el paciente va a empezar a sudar, siente que le va a despegar el pecho, ¿no? Una sudoración, ansiedad, sensación de muerte inminente, y el problema es que si algunos pacientes no saben que tienen alguna lesión cardíaca y tú le das la lidocaína, se puede poner malito, puede entrar en paro, entonces hay que tener cuidado, ¿sale? Tiene buena eficacia, baja toxicidad y su efecto anestésico es de mediana duración, ¿sale? Sobre todo cuando se utiliza de manera simple. Si algún día van a quitar una uña, por ejemplo, ¿no? Si algún día aprenden a quitar uñas, ¿no? La lidocaína es muy chida. Si un día van a poner un piercing o una perforación, la lidocaína bastante eficaz, ¿no? Entonces, ojo acá, tiene un periodo de latencia bastante corto, de 1 a 3 minutos, ¿sale? De 1 a 3 minutos, ¿sale? Y el efecto anestésico puede ser hasta los 90 minutos. ¿Qué procedimientos estomatológicos, porque eso es lo de ustedes, qué procedimientos estomatológicos lo hacen en menos de 90 minutos? Una extracción. ¿A qué? No, ya no te escuché. ¿Dijiste extracción? Extracciones. Extracción, ¿y si se te complica? Sí, pero no. O sea, no es una tarea, yo creo. Acuérdate acá, ojo, y siempre es un argot, eso sí se lo aprendí a un amigo Max y lo decía. Cuando vayan a hacer una extracción, jamás en la vida vean una radiografía de una extracción y jamás en su santa vida, por no decir el otro adjetivo, digan, está fácil. Siempre que dicen, ven la radiografía y dicen, está fácil, te terminan echando 4 horas con el pobre paciente y terminan haciendo osteotomía, colgajo y casi hasta cambio de sexo al pobre paciente. Entonces, eso que les quede, por favor, chicos, en su vida, cuando vean una radiografía de una extracción, digan, está sencilla, porque solitos se están echando a la soga al cuello. Entonces, nine. Entonces, sí pudiera ser, si el paciente tiene, te han contado, ¿verdad, Karen? Exactamente. Entonces, parece chiste, pero es anécdota. Entonces, no, para extracciones no tanto. ¿Por qué? Por esto, por el riesgo de que se compliquen. Y entonces, pues ya valió. Acuérdate que lo que tenemos que hacer es menos, lo que yo busco es que ustedes anestesien lo menos posible. Ahora, entonces, repetimos. ¿Con qué? Pues fácil, todo lo que tenga que ver con operatoria dental no complicada. Una resina, una amalgama, una preparación sencilla de incrustación, tranquilamente lo pueden hacer con lidocaína, simple, sin vasoconstrictor, 90 minutos, rápidamente agarras, infiltras, aíslas, haces tu preparación de amalgama, tu preparación para resina y hasta obturas. En menos de 90 minutos lo haces. Entonces la lidocaína puede ser efectiva en cuestiones de operatoria dental simple, sin ningún problema, ¿vale? Las extracciones, por digo que no. Acá está, en procedimientos odontológicos de corta y mediana duración. Te digo, operatoria dental básica, ¿no? Amalgamitas, resinitas,
alguna preparación para incrustación que no esté complicada, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Entonces, muy bueno, pero su poder efecto anestésico es de mediana duración, no tan intenso. Entonces, ahí está la primera. Tiene pros y contras, todo tiene pros y contras. Aquí dice Oco, salvo que necesites extender el tiempo, normalmente las combinaciones de lidocaína van a ir acompañadas de vasoconstrictor, ¿sale? ¿Por qué? Por esto, porque solito tiene un alto efecto vasodilatador. Y acuérdate que si hay un efecto vasodilatador, dice acá, disminuye el efecto, pero también el riesgo de la toxicidad es alto. Ahí me vi viñero, la toxicidad es alta. Entonces, recomendable, ¿no? Si tienes lidocaína simple, no pasa nada. Si vas a hacer una preparación de resina, de amalgama, y es sencillita, de volada, pum, y vámonos, en media hora le hiciste y a lo mejor ni le pusiste todo el cartucho, de volada. Pero si vas a hacer un procedimiento un poquito más largo, que espera más de los 90 minutos y a lo mejor puede haber un efecto sangrón, pues el problema si lo colocas con vasoconstrictor para evitar estos problemas. Míralo, el patrón, todo guapetón, ahí lo estamos viendo. Sale, patrón, míralo. Se te perdió la cámara sin que te diste cuenta y ya la apagó. No, coño. Ya te vimos que estás en cueros. Ya te vemos en cueros. Ay, señoritas, una disculpa por la cosa que acaban de ver. Les pido una disculpa a nombre de Jorge Luis. Si les lloraron los ojos, una disculpa. Oye, que me cuenta, perdón. Pero por lo menos estás un poco decente, ¿no? Entonces digo, señoritas, si les lloró el ojo, una disculpa, por favor. No, yo gacho, pero macho, Melissa, ¿no? Digo, yo respeto las preferencias de todos, pero yo estoy bien, ¿no, Melissa? No, pero pues, ahí si les da alguno, ahora si a alguno le gustó, pues ahí se los puedo presentar, ¿no? El buen muchacho. Creo que ya está ocupado, el muchacho, ya está ocupado, ¿no? Sí, ya, ayer es papá ocupada, ¿verdad, Jorge Luis? Ya me casé, Doc. No, pues ya, todos olvídenlo. Peor, más feo se ve. Sáquese por ahí. Ya te casaste, ¿no? Con la iglesia. Ah, no, cálmate, pastor, pero bueno, está bien. Entonces, vean, aquí les voy a presentar una tablita de cómo nuestro lidocaína, les decía, tiene un efecto en el tejido pulpar y en el tejido blando. Fíjate, sin vasoconstrictor, tú aplicas directo en tejido pulpar y vean, 10 minutitos. ¿Para qué sirve 10 minutitos? Pues para nada, ni para poner el dique, ¿no? Con vasoconstrictor a 60 minutos. Y bueno, ya se darán cuenta que para ocupar si ocupamos esta duración en una endodoncia, pues sirve de nada. O sea, una endodoncia normalmente es un tratamiento largo, por lo menos, vaya, lo que hace es ya cuando tengan experiencia, pues obviamente lo hacen más rápido, pero en un inicio, no. Entonces, pues no, la lidocaína, aun con vasoconstrictor, no nos sirve para nada en terapias pulpares. Ojo, no quiere decir que estás en tu centro de salud y te dicen, pues haga la endodoncia, doc, y nada más tienes lidocaína con vasoconstrictor, pues ni modo que le digas que no se la vas a hacer, ¿no? Vas a tener que estar haciendo refuerzos, ¿no? Aquí hablamos de un escenario ideal, ¿no? En tu consultorio, en tu clínica, superplanos, ultra alta generación, bien pudiente, chida, que espero que todos ustedes lleguen a tener, ¿no? Entonces que puedas tener este bagaje de anestésico, ¿no? Pero pues si estás en tu servicio social o también pues estás empezando y no tienes todavía pues, para estar invirtiendo, bueno, que sepas que sí te sirve la lidocaína, pero vas a tener que estar haciendo refuerzos con el consabido problema de la toxicidad y demás, ¿no? Pero por eso les digo, afortunadamente los depósitos dentales, pues sí te venden ahí 1 o 2 cartuchitos para que no haya problema de esta índole, ¿no? En tejido blando, sin vasoconstrictor, la media es de 90 minutos. Aquí dice de 60 a 120, la media es de 90 minutos. Chido. Con vasoconstrictor, o sea, si vas a trabajar operatoria, pues se va hasta las 4 horas aproximadamente.
La media normalmente es entre 2 y 3. Normalmente son 2 horas aproximadamente. 2 horas de anestésico. ¿Sale? Entonces, bueno, recapitulando, la lidocaína muy efectiva, muy buena, es el prototipo de los anestésicos, chida, linda y encantadora. Su único problema, o varios, bueno, su problemita, es que es de baja duración, y sobre todo si es un vasoconstrictor, se reduce todavía más el efecto vasodilatador y el efecto anestésico. Se recomienda su utilización siempre con vasoconstrictor para evitar el efecto vasodilatador y que sea tóxica. Y normalmente para operatoria dental básica sin ningún problema la podemos utilizar adecuadamente. ¿Sale? Entonces vamos al siguiente. Dosis máxima, también aquí les voy a presentar una tablita. Entonces ahí está, ¿no? Les decía, ojo, lo ideal es que ustedes tengan presente esto, ¿no? ¿Cuántos miligramos? Esto. Dosis máxima, 300 miligramos. ¿Sale? Les hago la correlación, ya les hago un poco de chama, no digan que no los quiero, no digan que no los adoro, no los consiento. Entonces, estas tablitas las pueden ustedes imprimir o tenerla a la mano y hacen la correlación. Un cartucho, ¿no? 10 kilos, máximo, ¿cuántos das? 44 miligramos como máximo, solo un cartuchito y así sucesivamente. Cartuchos máximos, 8. Entonces, aunque estén así todos bien ponchados como el patrón que pesa como 150 kilos, pues lo máximo que le puedes poner son 8 cartuchos. ¿Será? Hoy la traigo contra ti, Jorge, discúlpame, ¿no? Ya sabes que es amor rudo o odio suave, pero por ahí va. ¿Sale? Entonces, dosis máxima es de 300 miligramos, 8 cartuchos. No importa que el paciente pese más de 100 kilos, nanay, ¿no? Entonces, ajá, exactamente, tuvo al 2%, de lidocaína al 2%. De hecho, es la única presentación de lidocaína, no hay más, no hay al 3, al 4, al 5. La lidocaína solo viene al 2%. ¿Sale? Entonces, es la concentración en la que viene. ¿Ok? Entonces, le borro ahí para que le tomen bien su screenshot. Y pues yo, ¿qué les recomiendo? Es que esta tablita la emplean y la tengan ahí a la mano. Digo, porque a fin de cuentas, pues luego muchos datos se nos van, es lógico. Los datos, entre más los ocupemos, más concienzudamente los hacemos propios, ¿no? Entonces, ¿no? Normalmente, sobre todo en pacientes adultos, ¿no? Hay pacientes adultos que pesan 40 kilos, o sea, ya de 20 y tantos años y pesan 40, y pues 4 cartuchitos, ¿no? Entonces, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta, comentario? Doc, ¿y se ponen los cartuchos seguidos así, uno tras otro? ¿O te debes esperar, no sé, cierto tiempo, no sé, 30 segundos, un minuto, y ya le pones el siguiente, así ya, pam, 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 De hecho, uno sí. tras otro? Pero, ojo, aquí acuérdate, siempre va a ser dosis-respuesta. Normalmente, bueno, si tú trabajas, por ejemplo, cuando trabajas con algunos cirujanos maxilofaciales, verán que estos vatos agarran, y sobre todo cuando van a hacer las cirugías de tercera molares, que son situaciones complicadas, y más están retenidas, tienen que hacer osteotomía y hacerle casi cambio de cara al paciente, pues, evidentemente, entonces tú los ves como ponen su troncular y varios refuerzos, y pueden poner hasta 3 cartuchos de una sola intención. Son casos en particular, o sea, son situaciones muy en particular. Pero si tú vas a trabajar un operatorio dental, una endodoncia, algo así, obviamente es dosis-respuesta. Lo ideal es colocas un cartucho, ya lo administraste, esperas que tenga la latencia de 1 a 3 minutos, ya hizo efecto, empiezas a trabajar. Acuérdate que la duración del efecto es in vitro, o sea, yo te digo, la lidocaína dura 90 minutos sin vasoconstrictor, de 2 a 3 horas con vasoconstrictor, pero esto depende también de la cuestión del tejido, la cuestión de tu técnica y la cuestión de eliminación del medicamento. Entonces, si el paciente está muy nervioso y lo elimina y toma mucha agüita antes de ir a tu consulta, lo va a eliminar más rápido, entonces a lo mejor necesitas un refuerzo después. Aquí lo importante, y qué bueno que tocas el punto, salvo que el procedimiento sea muy complicado, como les decía, en algunas cirugías, pues sí implica el colocar una cantidad sustancial al inicio, porque es un proceso bastante doloroso. Pero si no, es dosis-respuesta. O sea, vas a hacer una endodoncia, tampoco se trata de que una incrustación
una amalgama o vas a trabajar todo un cuadrante de rehabilitación, pues no se trata de llegar y ¡fum! Vale, le zumbas 4 cartuchos de jalón a la paciente y pues no se trata de eso. Dosis respuesta, por favor. ¿Bien? Vamos con la mepivacaína. La mepivacaína. Esta también es muy bonita. La mepivacaína. La mepivacaína, dice, es uno de los anestésicos de origen sintético y aquí, ojo, eso es bonito. Dice que menos acentuado tiene el efecto vasodilatador, menos acentuado. ¿Qué quiere decir? Que si está de manera simple, sin vasoconstrictor, no va a generar el efecto de vasodilatación. Si no hay vasodilatación, por ende, hay mayor duración y por ende hay menos toxicidad. Entonces aquí lo vemos. Entonces, presentaciones. Entonces aquí, obviamente, si no tiene efecto vasodilatador, va a tener mayor efecto y menos toxicidad. ¿Sale? Y entonces, tienen dos presentaciones. 3% sin vasoconstrictor y 2% con vasoconstrictor. ¿Sale? 3% sin vaso y 3. El más común es el Scandonest. El Scandonest al 2 y al 3%. Caro, por cierto. El Scandonest. Pero aquí es un problema. Si llegases a picar un vaso sanguíneo, la toxicidad sí es gacha. Y sí me ha tocado ver, llegas y de momento le acaban de infiltrar el anestésico al paciente y de momento empieza ahí a bailar la bamba el paciente, ¿no? El efecto tóxico más común de la mepivacaína cuando llega a circulación general es las crisis convulsivas. El paciente empieza a convulsionar. Y recuerden, esta parte de picar un vaso, tan sencilla, nunca se les olvide. Introducen aguja, aspiración negativa, no hay sangre, puedo inyectarme anestésico. Muy sencillo, sin tanto problema. ¿Sale? Y aquí dice, como el tiempo es bastante prolongado, es el anestésico que se recomienda usar en pacientes de los cuales no está indicado usar soluciones anestésicas que contengan vasoconstrictor. Entonces, aquí claramente dice, la mepivacaína simple al 3% es el medicamento anestésico indicado así, tiro de cajón para diabéticos y para personas, para mujeres, porque de mujeres, ¿no? Porque no hay hombres embarazados. Bueno, ya mejor no me meto en problemas. Para mujeres que estén embarazadas. Ya me iba a decir a mí algo, ¿verdad? Es que eres trans. Ya me iba a... En mujeres embarazadas. Acuérdate, ¿por qué las embarazadas, acuérdate que debe tener una buena circulación sanguínea entre la circulación de la mamá y la circulación placentaria? Entonces, si tú administras un vasoconstrictor en una mujer embarazada, haces que la circulación de la placenta aumente y eso genera preeclampsia moderada, severa o puedes generar eclampsia en la paciente. Entonces, aquí, chido, lindo y encantador, grábenselo bien en su cabecita, pónganlo en nota roja. La mepivacaína simple al 3% para pacientes diabéticos y para pacientes embarazadas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tiene un buen efecto de larga duración. Y lo mismo en pacientes diabéticos, pacientes embarazadas, dosis respuesta. No agarrar y zambutirle los 4 cartuchos así de jalón, no se va a hacer así, ¿no? ¿Sale? Ahora, con vasoconstrictor, no, está chido. Con vasoconstrictor, ahorita vamos a ver, tiene un efecto bastante bueno, se alarga mucho el tiempo quirúrgico de utilización de la mepivacaína con, ¿sale? Pero ahorita veremos para qué. Entonces, es bastante prolongado, se recomienda en pacientes en los cuales no está indicado usar soluciones anestésicas que contengan vasoconstrictor, ¿sale? ¿Puedo cambiarle? No, Doc, espérame tantito. Sale.
Oiga, Doc, ¿y a poco también es indicado hasta el tercer semestre y en el primer semestre? O sea, no importa en qué semestre estén embarazada, puede ser en cualquier dosis. Aquí acuérdate, el primer trimestre técnicamente no tienes que dar, pero nada a una embarazada. En el primer trimestre. Ahora, todo depende del riesgo-beneficio, ¿no? Si la paciente llega con un chorro de dolor, pero que se revuelca, pues ni modo que le digas, no, hasta que cumplas los 3 meses, mija. Pues no. Siempre esta parte, aquí acuérdate. Por eso les decía, dosis-respuesta. Cuando algo que ustedes van a aprender con el manejo de los anestésicos es que no necesariamente necesitan colocar todo el cartucho. Una buena técnica de anestesia con 1/3 o con la mitad del cartucho hace efecto. Y entonces aquí también te vuelves tú hábil. Van a ver cómo al principio, obviamente si llevas, ¿no? Para hacer una amalgama se van a tardar hasta 3 citas para hacer una amalgama, ¿no? Y después en 20, 25 minutos, no se llevan hasta 2 horas poniendo un dique, y es normal. Pero después, de acuerdo a tu destreza, vaya, en 20 minutos ya hiciste una amalgama, ya está despachando al paciente. Y lo ideal, ojo, por eso les reitero, siempre, ahora lo correcto es, si el paciente aguanta sin anestesia, vámonos, ¿no? Empieza a trabajar y despacito y en tu radiografía se ve que está lejos de la cuestión de la cámara pulpar, estamos muy lejitos, pues le vas dando, ¿no? Sin necesidad, poquito a poco, ya ves, con cucharilla o métodos menos invasivos. Hay medicamentos ahora que disuelven la caries, ¿no? Lo colocas y disuelven la caries y ya nada más con cucharilla de dentina va para afuera. A lo mejor una pequeña infiltración directa en el ligamento periodontal sin necesidad de un bloqueo troncular. O sea, aquí dependiendo las necesidades del paciente, ¿no? O sea, pero si vas a hacer, por ejemplo, si quieres una cirugía de terceras molares con dolor en una paciente del primer trimestre, aquí sí requeriríamos una interconsulta con el gineco, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, aquí está la duración. Para terapia pulpar, lo mismo, sin vasoconstrictor de 20 a 40 minutos, con vasoconstrictor de 60 a 90, entonces da un buen margen. Anestesia en tejidos blandos, sin vasoconstrictor, fíjate, hasta 3 horas. Chido. Y es más, esto lo puedes aplicar para cualquier paciente. O sea, yo les digo, el 3% es ideal para pacientes diabéticos. Pero si tienes y no hay problema, no lo puedes ocupar en cualquier paciente, te da un muy buen tiempo de trabajo. Y con vasoconstrictor pues, se va hasta las 4 horas. Y incluso, ¿no? Si le haces una muy buena técnica, es hasta 5 horas, hasta 5 horas se queda anestesiado el paciente. Entonces, hasta para la endodoncia, sí funciona también esta cosa. El problema con las endodoncias es que normalmente tienes que estar haciendo refuerzos. Eso sí, la mayoría de las endodoncias sí pasa. Pero para una rehabilitación, si vas a hacer una rehabilitación por cuadrantes, lo ideal es que ustedes trabajen por cuadrantes. O sea, el paciente llega y le ves, tiene amalgamas, resinas y hasta una incrustación en el cuadrante superior derecho. Vámonos, bloqueas y en una sola sesión preparas. Siguiente sesión, obturas y de volada. Así deberían de trabajar. Así deberían trabajar. Pero bueno, a veces que no se da así. ¿Sale? Y bueno, aquí ya está la dosis máxima, ¿no? La dosis máxima. Igual. ¿Sale? A ver, déjame ver acá. No, este es otro. ¿Sale? Esto está calculado al 2%. Entonces, nada más ustedes tienen que calcular cuando sea el 3%, pero lo mismo, la dosis máxima es más o menos igual, es de 300 miligramos. ¿Sale? Ahora ya están saliendo. ¿Por qué están saliendo? Ya les voy a pasar listo otra vez. Ándale. Ya les caí ¿Tú creen que no me avisa esta cosa que se salen? Sí. Y entonces, pues vamos a aplicar la espada de Damocles. Yo ya tengo 19 con la pena. ¿Sale? Entonces, con esto damos por concluida la clase de hoy. ¿Sale? Había 2 tareas, pero yo en la plataforma EVA, pero como no terminé, pues entonces hay una que es tienen que hacer una tabla de anestésicos, esa queda pendiente, pero sí hay una tarea de una
¿cómo se dice? Un reporte un reporte de un artículo científico. Eso sí lo tienen que hacer, ¿sale? Entonces, creo que está en semana 9 y en semana 10. En alguna de esas semanas está. Pero una era la tabla de anestésicos, esa va a quedar pendiente. Lo que sí queda es el reporte de un artículo científico, ¿sale? ¿Sí quedó claro? Perfecto, doctor. ¿Para cuándo es, Doc? Para el día lunes. Ah, ok, Doc, gracias. Todo en la plataforma EVA, ¿sale? Muchas gracias, yo doctor. ya tenía el cuadro de anestésicos. ¿Lo Bueno, subo? pero entonces, no, pues ahí tenlo, porque le voy a cambiar la fecha para que lo suban todos. Ah, bueno. El lunes ok. les digo, ¿sale? Ok, Pues doctor. bueno, ya que los otros, híjole, no sé por qué, ya regresaron, mira, ya estaban afuera y se regresaron. De todos ¿Qué modos, dijo Doc? Es que a mí me sacó. que hay una tarea que es un reporte de un artículo científico. Está en semana 9 o semana 10. Y había otra tarea que estaba programada que era una tabla de anestésicos, esa queda pendiente hasta el día lunes que acabemos de ver todos, ¿sale? Bueno, la tarea para cuándo es que para el lunes, ¿no? Para el lunes, ¿El bueno, reporte puede ser digital o tiene que ser escrito a mano? pues creo que les puse que a mano, pero si lo quieren hacer digital, sin ningún problema. Digital o a mano, ¿sale? Ok. Órale, mis estimados pupilos, ¿dónde está? Deja,